Amigos, estamos de regreso. Esto es Noticias CBTV. Más de 70 venezolanos que viajaron a Canarias, España, este año se encuentran varados desde el pasado mes de marzo, cuando el régimen venezolano decretó el estado de alarma y suspendió los vuelos hacia el país por la actual pandemia del COVID-19. Es mucha la desesperación que sienten familias enteras, niños y adultos mayores, por lo que piden auxilio a la comunidad internacional para que sean escuchadas sus peticiones y se les permita regresar a Venezuela en vuelos humanitarios. De acuerdo con voceros del consulado venezolano en Tenerife, la cifra de turistas venezolanos varados en esa localidad española podría superar los 120. La mayoría de ellos ya ha agotado los recursos y están subsistiendo gracias a la buena voluntad de personas que los han acogido en sus casas, brindándoles alimento y atención. Y es que a pesar de que miles de venezolanos se encuentran varados en todo el mundo, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil reiteró que se mantienen suspendidas las operaciones comerciales en el espacio aéreo venezolano por la pandemia de COVID-19. Mediante un comunicado publicado en Twitter, el INAC anunció que solo las empresas de uso comercial debidamente certificadas por la Autoridad Única Venezolana están permisadas para trasladar pasajeros. Con respecto a los vuelos humanitarios, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de la dictadura señaló que solo son aprobados por el régimen de Nicolás Maduro y se realizan en coordinación con las autoridades diplomáticas de cada país. Y en Estados Unidos, un hombre asesinó a la venezolana Carla Domínguez, quien lo denunció el pasado mes de diciembre ante una corte de Virginia por presuntamente haberla secuestrado, agredido y ultrajado sexualmente en su propio departamento. El acusado responde al nombre de Ibrahim Bouchachi, en cuyo caso un juez determinó que él debería esperar su juicio en la cárcel. Sin embargo, el 9 de abril de este año le permitieron salir en libertad tras pagar una fianza de $25.000. Dicha medida se consideró por el riesgo de que el hombre contrajera el coronavirus dentro de la penitenciaría. 4 meses después, el sujeto privó de su vida a la joven venezolana con la venganza como móvil, de acuerdo con las autoridades. Y en 67% se incrementaron los feminicidios en Venezuela durante el primer semestre de 2020, esto respecto al año anterior. Expertos aseguran que en parte se debe a los efectos del confinamiento social producto de la pandemia. En total se contabilizan 137 femicidios, 55 más que los registrados en el 2019 durante el mismo periodo. Las cifras se desprenden de investigaciones realizadas por la ONG Monitor de Feminicidios, quienes en su más reciente informe aseguran: hemos observado cómo en lo que va de 2020 los femicidios se han incrementado de manera alarmante, pasando de un femicidio cada 2 días a 5 semanales. Justamente como la data levantada parte de un subregistro y no desde los datos oficiales, estiman que las cifras deben ser más altas. Entre los estados con mayores víctimas figuran Distrito Capital y Aragua con 16, mientras que en Bolívar, Trujillo y Táchira han ocurrido 10. Estados Unidos marcó un récord de casos de coronavirus este sábado con más de 5 millones de personas infectadas, esto de acuerdo a un recuento de Reuters. Esta semana, el principal responsable de la lucha contra las enfermedades infecciosas en el país, Anthony Fauci, ofreció esperanzas al afirmar que una vacuna efectiva podría estar disponible para finales de año. Con 1 de cada 66 residentes en el país infectados, Estados Unidos lidera la tabla mundial en casos de COVID-19, de acuerdo con un análisis de la agencia Reuters. Y el Servicio Postal de Estados Unidos dice que perdió $2.200 millones en el segundo trimestre del año, por lo que la debilitada agencia, duramente golpeada por la pandemia del coronavirus, acumula pérdidas que funcionarios advierten podrían llegar a los $20.000 millones. Mientras el envío de paquetes aumentó en más de un 50%, eso fue contrarrestado por una reducción de los envíos de primera clase y correspondencia de negocios, mientras subían los costos para poder pagar por los equipos de protección personal y reemplazar a los empleados enfermos que optaron por quedarse en casa por temor al virus. Esto lo informó el Servicio Postal.
y sin una intervención por parte del Congreso, la agencia enfrenta una inminente crisis de flujo de caja. El servicio postal está buscando una inyección de por lo menos 10.000 millones de dólares para cubrir las pérdidas operativas. Y los casos de coronavirus en Florida llegaron este domingo a 532.806, luego de reportarse 6.229 nuevos positivos y 77 fallecimientos adicionales de residentes del estado. El Departamento de Salud informó que en total se reportaron los resultados de más de 85.000 pruebas con una tasa de positividad del 8.46%, lo cual pudiera verse como una tendencia a la baja en los últimos días. Miami-Dade tiene ahora 132.461 casos y Broward 62.268. El total de fallecimientos en Florida subió a 8.315. Y los espectáculos en el icónico Broadway atraen anualmente a unos 14 millones de espectadores cada año. En 2019 generaron unos 1.700 millones de dólares, pero las marquesinas han estado apagadas desde marzo y mientras no exista una vacuna, según algunos críticos, su futuro es altamente incierto. No hay ninguna posibilidad de que Broadway, sus obras o conciertos en vivo regresen mientras no haya una vacuna, dijo Michael Ryder, crítico de teatro del New York Post. Las grandes obras taquilleras, Hamilton, El fantasma de la ópera, El Rey León, posiblemente logren sobrevivir, pero obras menos prominentes o concurridas podrían tener que cerrar sus puertas para siempre. Habrían aumentado a 24.961 los casos de coronavirus en Venezuela, de acuerdo con la número 2 del régimen, Delcy Eloína Rodríguez. También se registraron supuestamente 796 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que a casi 5 meses de la llegada de la pandemia a Venezuela es una de las cifras más altas que se han reportado en los últimos días. De esos 796 casos, 63 serían importados y el resto de transmisión comunitaria. Con estas últimas cifras asciende a 24.961 la cantidad total de casos de COVID-19 en Venezuela que han sido reportados por la dictadura. Nueva pausa, amigos, no se aparten que en minutos tenemos mucho más de Noticias EBTV.